Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Les habla Mari Megnuto bajo la producción de Zenaida Gamarra. Les vamos a invitar a seguirnos @BE Piso Empresarial, @BE Piso Empresarial, y a ingresar a www.venezuelaempresarial.com.be. Allí usted podrá conocer la actualidad del sector productivo del país en estos días tan convulsionada, y va a enterarse usted de las últimas noticias que tienen que ver con el sector productivo del país, porque nosotros respaldamos a las empresas con el poder de la información. Y en estos momentos la información para la empresa es algo absolutamente vital. Si en todo momento ha sido algo importante, ahora definitivamente es algo vital. El tema de hoy vamos a tratar sobre estas acciones políticas que se están gestando en la actualidad y que inciden e involucran de manera determinante y decisiva al sector empresarial. Empresas y paro cívico, o paro cívico y empresas. El paro cívico que se realizó esta semana en todo el país y que fue atendido por un gran número de empresas de todos los sectores y un enorme porcentaje de comercios, respondió a unas actividades que fueron producto de la agenda que anunció la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, luego de la consulta popular realizada el domingo pasado, el 16 de julio, en todo el país, y que resultó en la expresión de 7.600.000 venezolanos que respondieron en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, al respeto a la Asamblea Nacional y a un llamado a las FARC. En esta oportunidad, producto de ese número de personas consultadas, se derivó esa actividad como una de las acciones más contundentes dadas hasta estos momentos en contra del actual gobierno. El paro cívico, un paro cívico que por supuesto podría estarse repitiendo en los próximos días. Tendríamos que estar esperando atentamente, como siempre, la agenda de la MUD y ver qué otras implicaciones o qué otras acciones se pueden estar desarrollando y que impliquen al sector empresarial. Es por eso que lo tenemos hoy en este tema, en el tapete, el tema del paro cívico. Para analizar esos conceptos asociados a este tema, tenemos como de costumbre al doctor Arquímedes Román. Él es socio director de SAIC, que es la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio, consultor de empresas y, sabe muchísimo acerca de este y otros temas porque, regularmente en su trabajo como consultor de empresas le toca justamente asesorar a empresarios acerca de materias como esta. Feliz tarde, Arquímedes, ¿cómo estás? Muy feliz sábado, Mari, para ti y para todos los escuchas de nuestro programa. Arquímedes, esta semana se dio lo que quizás se estaba esperando hace mucho tiempo. Varios factores políticos estaban ya tejiendo la idea de realizar un paro cívico, el cual se realizó esta semana, el pasado jueves. Con una incidencia bastante alta de comercios, industrias y empresas sumadas a esta actividad, este paro cívico, que se cumplió, podríamos decir, con un porcentaje bastante alto de atención a esa convocatoria. Pero quería que fuéramos a ese concepto de paro cívico. ¿Qué es realmente un paro cívico? Fíjate, el mismo nombre nos lo dice, paro cívico, es decir, un paro de los ciudadanos, a diferencia de lo que sería un paro laboral, que es un paro de trabajadores o huelga. Pero el paro cívico es algo diferente a la huelga laboral. Es un paro, pues como lo mencionamos, de los ciudadanos, una actividad totalmente cívica y pacífica. Es un acto de libertad individual. Por eso que en un paro cívico, por ejemplo, los trabajadores del sector privado deciden no asistir al trabajo. Entonces, no es que la empresa se sume o no se sume al paro, sino que la empresa forzosamente no puede estar en actividades porque los trabajadores no concurrieron. Que es distinto que la empresa diga, estamos de paro, cierra la puerta y no deja entrar a los trabajadores. En el paro cívico es distinto, la empresa puede tener las puertas abiertas, pero si los trabajadores no concurren, o por lo menos no asisten de manera significativa, la empresa no puede laborar y entonces entra indirectamente
en el paro. Arquímedes, este tema también tiene un acto, una acepción acerca de que es algo voluntario, es decir, las personas una vez convocadas a una acción como un paro cívico tienen la posibilidad de atender o no esta convocatoria. Por ende hay una acepción de voluntariedad, de lo cumplo si siento voluntariamente que debo no asistir a mi puesto de trabajo como mecanismo de protesta. Es un mecanismo de protesta, se toma como un mecanismo de protesta, acaso un mecanismo de presión contra un gobierno cuando este es rechazado por un gran sector de la población. Claro que sí, y fíjate que un paro cívico, el que una empresa deje de trabajar o deje de laborar un día porque sus trabajadores no asistieron, porque cívica y voluntariamente decidieron no asistir, tiene mucha más significación el que una empresa cierre las puertas y no deje entrar a los trabajadores. De tal manera que el paro cívico tiene una mayor significación y un mayor impacto moral. Ahora, los paros cívicos son, en cierta manera, actos de desobediencia civil. Porque recordemos que es un acto de desobediencia civil, es una acción, primero que todo, voluntaria, de no acatar una determinada disposición o norma o ley. Segundo, tiene que ser pública, tiene que ser visible. Un acto de desobediencia civil encerrado entre tu casa, que nadie se entera, no tiene trascendencia, tiene que ser público. Y tiene que ser colectivo, es decir, un acto que sea seguido también por muchas otras personas. Y además, dos características más, tiene la persona o las personas que hacen acto de desobediencia civil que asumir conscientemente las consecuencias o el castigo que involucra esa actividad. Y además, tiene que ser pacífico. De tal manera que un paro cívico tiene muchas de estas características, porque es público, porque es pacífico, porque es voluntario, porque es colectivo y porque se está desacatando ciertas normas. Por ejemplo, el caso de los empleados públicos. Si un empleado público, por ejemplo, un trabajador del CENIAT, un taquillero del CENIAT, decide el día del paro cívico no asistir a su trabajo, eso es un acto voluntario, individual, poco visible y que le va a acarrear consecuencias que él tiene que asumir. Pero es distinto, por ejemplo, si todos los trabajadores o una gran parte de los trabajadores públicos o una determinada oficina o entidad decidieran no asistir ese día, con lo cual producen la paralización de ese día o de ese momento de esa entidad pública. Eso tiene naturalmente mucho más impacto, mucha más visibilidad y naturalmente tiene muchas más consecuencias en procura del objetivo para el cual el paro se ha convocado. Porque los paros tienen que tener un objetivo. No es hacer un paro por simplemente hacerlo, tiene que tener un objetivo estratégico bien escogido para que ese objetivo se pueda lograr y pueda tener incidencia más adelante. En el caso de este paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática, ¿cuál es la parte que salva el empresario al momento de, como tú dices, no ser él el que cierra la Santa María, sino, sí, estaba dispuesto a abrir, de hecho quizás abrió su negocio, abrió su empresa o abrió su industria, pero los trabajadores no fueron a trabajar? En ese caso, Arquímedes, ¿se puede pensar que el gobierno asuma o tome alguna actitud en contra de esas empresas? Mira, las organizaciones empresariales dijeron para el paro del jueves, manifestaron públicamente que no iban a tomar medidas contra aquellos trabajadores que no asistieran a su trabajo. Es decir, no le van a descontar al día, no le van a computar la ausencia, no van a tener ninguna pena. De tal manera que están indirectamente ayudando, o de esa forma indirectamente ayudaron a que los trabajadores ejercieran libremente su decisión de no asistir, que es distinto, como decíamos antes, que la empresa diga, no, yo no voy a trabajar, yo voy a cerrar. Tiene más sentido, más significado cuando son los trabajadores quienes hacen que la empresa no trabaja,
y la empresa decide no penalizar a aquellos trabajadores por la ausencia. Además, porque es un sector de la población mucho más amplio cuando son los trabajadores los que deciden no asistir a sus puestos de trabajo como una medida de desobediencia. En los casos de los antecedentes, ¿qué otros momentos del país, qué momentos históricos tenemos que están relacionados con un paro cívico? Fíjate, aquí en Venezuela, la historia reciente, la historia de la democracia en Venezuela tiene ejemplos de paros cívicos. El primero que vamos a mencionar y que todo el mundo lo ha escuchado o lo recuerdan los mayores es el paro que condujo a la caída de Pérez Jiménez. Ese paro fue convocado por lo que entonces se llamaba la Junta Patriótica, que es el equivalente a lo que sería la MUT de hoy en día. Esa Junta Patriótica estaba integrada por Enrique Aristigueta Granco, que por cierto es un carabobeño, Pompeyo Márquez, recientemente fallecido, el periodista Ojeda, que también falleció hace muchos años, y creo que Ortiz Bucarán, 4 o 5 dirigentes clandestinos de los partidos de la época que dirigían la oposición a Pérez Jiménez de una manera totalmente subterránea. Bueno, ellos convocaron a lo que ellos llamaron, porque hay que ponerse en esa época, 1958, ellos lo llamaron huelga general para el 21 de enero de 1958. Y ese 21 de enero de 1958 comenzó con algo que en esa época tenía una gran significación. La prensa no circuló. Los grandes periódicos de Caracas, el Nacional, La Esfera, el Universal, Últimas Noticias, decidieron no circular. Un acto de desobediencia empresarial importante, y eso marcó el día. La gente no salió a trabajar y a las 12 del día, algo muy curioso, sonaron las campanas de todas las iglesias de Caracas y todo el mundo comenzó a tocar las cornetas de los automóviles. Y eso fue un escándalo. Y eso se generó, se multiplicó al día siguiente, al 22 y el 23 en la madrugada, a la primera hora de la madrugada, 1 o 2 de la madrugada, Pérez Jiménez ya tomó el avión de huida. Una serie de acontecimientos que se originaron desencadenados, impulsados por ese paro cívico, que entonces llamaron huelga general. Eso fue en el 58, pero más reciente tuvimos ya bajo el gobierno socialista, en diciembre del 2001 hubo un paro empresarial de un día, que fue el primer acto importante colectivo que se hizo de resistencia frente al gobierno socialista. Y luego, inmediatamente en diciembre del 2002, un año después, se convocó el paro cívico, que en realidad fue fundamentalmente un paro petrolero, porque los empleados petroleros lograron paralizar toda la actividad petrolera progresivamente. Muchas empresas se sumaron al paro y eso duró, mira, de diciembre a febrero, 2 meses y tanto. Eso ha sido un récord nacional de duración de paro cívico. Pero fíjate una cosa, no logró su objetivo. Ni el paro del 2001 ni el paro del 2002 lograron su objetivo. El paro del 58 sí logró su objetivo y estos dos no lograron su objetivo. Hoy en día, pasado mucho tiempo, se puede hacer un análisis qué pasó, cuáles fueron los errores, y yo creo que la principal consecuencia negativa fue que el régimen se atornilló. A partir de allí el régimen se endureció y el socialismo del siglo XXI tomó un rumbo mucho más definido y mucho más categórico a partir de allí, empezando con la votación de 18.000 gerentes y profesionales de la empresa petrolera. Se perdió PDVSA, se perdieron muchas cosas, de tal manera que ese es un paro que ha sido polémico en la historia, si fue exitoso o no, y si fue bien planeado y bien dirigido o no. De hecho, ese paro no fue dirigido por estrategas políticos, fue dirigido por Fede Cámara, por un gerente petrolero y por el entonces dirigente de la CTV, que era Ortega. Pero quedó para la historia como un evento muy importante y que marcó la historia de la lucha frente al socialismo del siglo XXI. Hay 3 ejemplos pues, de paro cívico en la Venezuela reciente. Y ahora, naturalmente, que hubo el jueves, cuyas consecuencias realmente se van a ver
En los próximos días. En los próximos días y en las próximas semanas el impacto que esto tenga en el devenir político del país. Y que quizás pueda estar contemplado repetir una acción de este tipo en los próximos días. Bueno, amigos, estamos en Venezuela Empresarial. Hoy estamos tratando el tema del paro cívico y su impacto en la empresa y paro cívico. ¿Qué pasa con la empresa venezolana cuando se suma una actividad de este tipo de desobediencia, no a través de la empresa como un llamado empresarial, sino como una acción voluntaria de los trabajadores de no asistir a sus puestos de trabajo, como una forma de protesta, como una medida de desobediencia, una medida voluntaria que podría estar significando algún giro o alguna demanda importante en el actual sistema político del país. Amigos, vamos a unos breves mensajes comerciales y ya vamos a estar regresando. En Venezuela Empresarial vamos a tener a Damiano Del Vesco, presidente de Fede Cámaras Carabobo, al retorno. Amigos, estamos de retorno hoy con Venezuela Empresarial. Estamos conversando acerca de lo que significa y lo que representa un paro cívico como una medida, como una acción política que convocando a la sociedad civil, a los ciudadanos, a una medida voluntaria en la cual los trabajadores deciden no asistir a sus puestos de trabajo como parte de un mecanismo de desobediencia civil. Tenemos al aire a Gustavo Sosa, expresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, y bueno, que además ha estado pues muy vinculado con la orientación, con el apoyo que requieren pues todos los comerciantes y las empresas en materia de asesoría de cómo desarrollar este tipo de acciones de la mejor manera posible. Feliz tarde, ¿cómo estás, Gustavo? Bueno, muchísimas gracias, Mari. Bueno, y en Consecomercio, pues... ¿Estás al aire? ¿Me escuchas? Por el tema constitucional en Consecomercio. Tengo ya tiempo que dejé la Cámara de Comercio. Es correcto. Es correcto, es así, Gustavo. Gustavo, quería preguntarte... ¿Por qué un paro cívico puede ejercer presión sobre el Estado como una medida de desobediencia civil? ¿Por qué esta medida política puede, de alguna manera, ejercer presión sobre el Estado? Bueno, básicamente porque al paralizarse toda la actividad de un Estado, evidentemente que es una llamada de atención, como la ha sido desde hace 3 meses, más de 3 meses, que vienen ejerciendo protestas mientras sean pacíficas y constitucionales. Pues no se puede hablar de conspiración, no se puede hablar de sanción, no se puede hablar de una ni siquiera declaratoria de estado de excepción como se ha hecho, porque eso está contextualizado dentro de no solamente de nuestra Constitución, sino que además está dentro de los convenios de la aceptación internacional, que es el mecanismo que le queda a una sociedad cuando las instituciones no responden. Inclusive cuando estamos hablando de una democracia, cuando los gobiernos democráticos que han respetado la Constitución no satisfacen las expectativas de un pueblo, ese mecanismo es perfectamente previsto, porque es la manera como presionar a un gobierno para que o de una vez asuma la responsabilidad constitucional que tiene como gobierno, que tiene como Ejecutivo Nacional. En el caso de Venezuela aún está más que justificado, pues no solamente no hay una respuesta del Ejecutivo Nacional con base a las ejecutorias y con base a las competencias exclusivas que le corresponde, sino que prácticamente no tenemos Estado, porque hemos visto que el secuestro de las instituciones es evidente, como se comprometió al Tribunal Supremo de Justicia, la manera como se eligió, cómo se designó al Consejo Nacional Electoral, que no fue casualmente a través de la Asamblea Nacional, sino a través de utilizando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precisamente para terminar de confiscar y homologar o consolidar en cabeza del Ejecutivo Nacional pues todas las ejecutorias del país a través de mecanismos de artificio, como son, pues, por ejemplo, antes era una ley habilitante, luego después una declaratoria de estado de excepción. Ante esa, un pueblo se ve amarrado, un pueblo en ejercicio legítimo
de la defensa, de la legítima defensa del estado de necesidad, no le queda otra, y por eso que son mecanismos que la doctrina constitucional internacional pues son como considerados mecanismos legítimos, mecanismos además por encima que son mecanismos supraconstitucionales, porque van a salvaguardar la integridad de la vida de las personas, de la integridad de sus bienes y de las libertades, que es lo más importante y lo fundamental, que eso no tiene precio y que un pueblo casualmente es capaz de dar toda una vida y exponerse a los riesgos más grandes, como lo vimos pues con la manifestación plural masiva del 16 de julio, cuando la gente, a pesar de los amedrentamientos, a pesar de la presión colectiva, de la represión que tuvo Gustavo, el gobierno. Ya se encontraba el empresariado venezolano y el comercio en el país en una situación de paro técnico previo a esta medida de paro cívico. Es decir, hay un paro técnico ya consolidado, enquistado en el país a raíz de todas estas consecuencias del manejo económico del Estado. Sí, cómo no, si hay de 650.000 empresas que quedaban en el 2009, pues básicamente desaparecieron 500 y pico mil empresas, y las 120.000 o 125.000 empresas que pueden quedar en el país básicamente están en paro técnico o trabajando el 25 o el 30% de la capacidad instalada, las que trabajan, pero la mayoría está prácticamente eso, en paro técnico, pues además asumiendo un gran sacrificio, porque cuando se asume la responsabilidad de apoyar o de respetar un paro donde está involucrado el sector laboral de un país, hay sacrificios inmensos que tiene que hacer el sector empresarial, por cuanto tiene que por lo menos respetar las condiciones laborales de los trabajadores en relación fundamentalmente a la estabilidad laboral y al de garantizarle los beneficios laborales que atienden directamente a lo que es salario, a lo que son prestaciones sociales. Eso, por supuesto, que visto de una manera indefinida es inaguantable por ninguna empresa, y muchísimo más en el proceso de deterioro sistemático que tiene viviendo el sector empresarial por la destrucción de más del 82% del aparato productivo nacional, producto de las medidas económicas y del modelo ideologizado de concepción marxista que ha prevalecido en las últimas décadas y media en el país, que ha hecho pues prácticamente que desaparezca la productividad de 5 millones de hectáreas que fueron confiscadas y de más de 2.600 y pico de empresas que también fueron expoliadas y incautadas, y precisamente por eso pues los resultados que hemos tenido de desabastecimiento, de inflación y de la crisis económica por la intervención directa en demasía en la actividad económica a través de controles de precios, controles de cambio y intervención Gustavo, directa. ¿cómo se realizó y cómo se logró el acuerdo o quizás esa orientación de las diferentes cámaras previo al pasado jueves para que de alguna u otra manera esas cámaras se pusieran de acuerdo a respetar la voluntad de los trabajadores que no asistieran a sus puestos de trabajo, entendiendo que muchas de las empresas estaban esperando los lineamientos de sus respectivas cámaras para saber cómo reaccionar y cómo responder a una voluntad masiva de las personas de no acudir a sus puestos de trabajo atendiendo este paro cívico? Bueno, fundamentalmente esto no es un problema, esto no es de ponerse de acuerdo a última hora, esto es producto ya de todo el proceso de paralización de las empresas, de tener que negociar permanentemente con los trabajadores, de ponerse de acuerdo sobre todo ante una alza súbita, permanente y sistemática de salario de manera compulsiva y unilateral por parte del gobierno, sin tomar en consideración los factores de producción, sin que se tomen en consideración los factores productivos y atendiendo directamente, repito, a imposiciones gubernamentales unilaterales, sin que se tome en consideración la productividad ni se supone que los aumentos salariales evidentemente no son inclusive suficientes, pero el problema es que la situación en que se encuentran de deterioro y de menguada la actividad de las empresas no permite que sin previsión,
una manera improvisada se aumente los costos de su producción sin permitirles a la vez poderlo reflejar en el precio de los productos. Entonces, esto ha hecho pues casi colapsar. Aún así, la empresa asumió la responsabilidad ciudadana, porque el tema venezolano pasa por encima de ser empresario, pasa por encima de ser trabajador, pasa por encima de ser profesor, estudiante, ama de casa. Es simplemente un problema ciudadano. Y por eso es que precisamente la invocación a ese artículo 333 que establece el deber ciudadano de restitución del hilo constitucional, cuando más de 19 países solamente de América, sin meter a Europa, se pronunciaron casualmente acerca de una ruptura del orden constitucional, una solicitud casualmente de que se le ponga y se aborte el proceso constituyente venezolano por no estar enmarcado dentro del texto constitucional y por casualmente crear un estado de expectativa como se tiene de que se agudice y se profundice cada vez más la crisis y la violencia como el resultado directo de la legítima defensa que un pueblo tiene que tener ante una agresión, que sea con armas o no, pues la hay por disposición constitucional y por presión y por limitación de la libertad y el ejercicio democrático de un pueblo que se ve acosado ante un gobierno y que por razones de sobrevivencia, porque no hay medicina, porque no hay comida, porque no hay libertad, porque no hay eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Sí, es así, definitivamente la situación de verdad, sobre todo para los ciudadanos, es terriblemente angustiosa y las empresas y los comercios han tenido que verse en la necesidad de apoyar en la medida de lo posible y mantener los puestos de trabajo para cumplir con su cuota de responsabilidad social y mantenerse resilientes, sobreviviendo en este esquema de escalada, de crisis que no se ha detenido desde hace ya varios años. Gustavo, ¿cuál es la posición de Consecomercio después de los resultados de este paro cívico realizado en esta semana, con los resultados de lo que fue esta acción? ¿Cuál es la posición de Consecomercio en el caso de que vuelva a ser convocado o vuelva a ser propuesto una medida de paro cívico en los próximos días? Hasta el momento simplemente se está en una consulta permanente. Yo simplemente, como presidente de la Comisión Jurídica y no directamente estando en la comisión, no puedo decir en este momento una cosa tan reciente y sobre todo que no estoy en el comité ejecutivo, sino como presidente de la Comisión Jurídica, qué resolución se va a tomar. Pero sé que la junta directiva, que es una junta directiva reciente, una comisión o un comité ejecutivo reciente y una junta directiva reciente, pues está parte de esa junta directiva también viene de la junta directiva anterior, como es la actual presidenta, pues tomarán las previsiones. Hoy por hoy hemos visto a la nueva junta directiva de cámaras asumir una posición ciudadana por encima de cualquier otra cosa y entendiéndose que el sacrificio, lo tienen que hacer. Yo no puedo opinar sin saber exactamente qué, ni puedo comprometer a la institución porque no estoy en la posición de ser vocero como presidente del Consejo para poder decir algo al respecto, pero sí tengo conocimiento de que la posición no del Consejo de Comercio, sino de Fede Cámaras, como la hemos visto pública, y a raíz casualmente de la asamblea en Maracaibo del presidente del Consejo de Comercio que lo dijo, cualquier actitud ciudadana que sea justificable, que sea pacífica, que sea constitucional ante la inmensa crisis económica, política y social que vive gigantesca, que vive Venezuela, pues está más que justificada y así como lo dijo Carlos Arrazábal, pues simple y llanamente la posición del empresariado será ponerse al lado del ciudadano, asumiendo casualmente todo el sacrificio y todos los riesgos que eso implique. Y los riesgos, pues evidentemente son por encima de todas las cosas el sostener una empresa, y para sostener una empresa se necesita la sobrevivencia y el sostenimiento de sus trabajadores, y eso es lo más importante, sin asumir, pues, no lo estoy diciendo ni siquiera como Consejo de Comercio, sino como lo hemos visto que lo han dicho, pues, en la propia cúpula del empresariado que está representada en Fede Cámara públicamente, como lo dijo pues Maracaibo recientemente al salir y como los ha mantenido hasta el momento. La posición veremos después de todas las cosas que sigan aconteciendo, que pasará en el país y que
disposición definitiva, porque no hay o sea, es imposible sostener una situación de parálisis indefinidamente, es imposible sostener las empresas abiertas con la merma de su actividad y con el deterioro sistemático de tantos años. Es imposible mantenerla y evidentemente pues tendrá que toda medida ser consensuada con los trabajadores, además con la sociedad civil, dadas las circunstancias que hoy atraviesa el país, tan inéditas y tan Bueno, difíciles. muchísimas gracias, Gustavo Sosa, presidente del Comité Legal Jurídico de Consecomercio, expresidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Y bueno, muchas gracias y esperamos que que en el transcurso de los próximos días podamos seguir conversando para seguir evaluando cuál es la situación en el país y cuál es la situación del comercio y de la industria en Venezuela. Vamos a unos breves mensajes comerciales en Venezuela Empresarial, hoy tratando el tema del pasado paro cívico reciente y su impacto en la empresa y paro cívico por Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy sábado en Venezuela Empresarial por 105.3 FM. Hoy estamos tratando el tema del paro cívico, que recientemente tuvimos una medida de este tipo en Venezuela bien convocada y que además pues atendió una gran cantidad de comercios, industrias y empresas en el país a consecuencia de que los trabajadores ejercieron su voluntad de no asistir a sus puestos de trabajo. Tenemos en línea telefónica a Damiano del Vesco, presidente de Fede Cámaras Carabobo. Feliz tarde, Damiano, ¿cómo estás? Hola Mari, buenas tardes, un saludo para ti y todos los oyentes. Damiano, ¿qué consideras que tiene como impacto un paro cívico en el cual lo que realmente se convoca es a las personas, a los ciudadanos, para que tomen esta medida como mecanismo de protesta, como acción de desobediencia civil, de no asistir a sus puestos de trabajo para ejercer alguna presión sobre el Estado? Bueno, tú muy bien lo has mencionado, esto fue un paro cívico, no es ni un paro patronal ni un paro de trabajadores, sino que es pues un paro cívico que nace de la civilidad de la persona, es decir, cada ciudadano en su interno asume que su responsabilidad de aplicar el artículo 333 y el artículo 350, decide también hacer un acto de desobediencia en el sentido, de no asistir al trabajo, el empresario que lo crea conveniente no abrir su puerta y el ciudadano pues también común, no ir ese día a ese mercado, no ir a hacer eso. Y es una transacción bancaria. Y eso fue lo que pasó el jueves, ¿no? El jueves hubo... Damiano, ¿cuál es la posición de Fede Cámaras Nacional y de Fede Cámaras Carabobo en relación a este tipo de medidas? Porque hemos visto pues un abanico de tipos de protesta que se han realizado en estos más de 100 días continuos de protestas en el país, donde ahora se suma esta modalidad de paro cívico. ¿Cuál es la posición de Fede Cámaras al momento de tener que tomar decisiones en cuanto a colocarse del lado de la sociedad civil, respetando como Cámara, orientando a las empresas que hacen vida en la Cámara, en Fede Cámaras, para respetar a los ciudadanos que puedan estar ejerciendo ese derecho a la protesta? Nosotros como asociación y como federación pues empresarial no somos un ente militar donde se giran las instrucciones, sino que practicamos la civilidad. Y en ese sentido, nosotros, orientamos y le damos a todos nuestros afiliados y también pues a los trabajadores la libertad de escoger la forma de acción que quieren ellos hacerlo. No sin antes, por supuesto, advertir, y eso es lo que hemos venido diciendo desde el primer día que fue convocada esta Asamblea Nacional Constituyente Comunal, de que, primero, no la apoyábamos por violar la Constitución del 99, donde se está tratando de reformar
violando las mismas formas que ella establece. En segundo lugar, porque no es pertinente en este momento de crisis política, donde se necesita una solución de ella para poder afrontar el tema económico. Y por otro lado también, bueno, por la violación del derecho universal de un ciudadano, un voto. Y en esa tónica nosotros apoyamos toda iniciativa social, toda iniciativa ciudadana que esté marcada dentro de lo que es la paz, dentro de la no violencia y lo que es la desobediencia civil, como esa extraordinaria manifestación que hubo el 16 de julio, inédita en la historia de Latinoamérica. Nosotros pues vamos a estar al lado de nuestros ciudadanos y de nuestros consumidores y de nuestros trabajadores. ¿Existe inquietud, Damiano, en el caso de algunas empresas que estén afiliadas a Fedecámara en cuanto a que este tipo de protesta se pueda realizar por un mayor número de horas, es decir, un paro cívico que quizás pueda ser convocado por la Mesa de la Unidad Democrática para que tenga una duración mayor de 24 horas a 48 horas o a 72 horas? ¿Existe algún tipo de inquietud? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tú puedes percibir de los afiliados a Fedecámara en cuanto al riesgo que por supuesto corre una empresa al no tener a sus trabajadores allí produciendo, considerando que la empresa ha sido totalmente resiliente en los últimos años y está en tema de sobrevivencia? Bueno, Mari, en realidad lo que más preocupa a la empresa privada es que se apruebe un Estado comunal, que se apruebe una economía comunal, porque estamos entendidos y estamos seguros de que eso da al traste con la iniciativa privada. De manera que por supuesto, si hay una prolongación de este tipo de actividades, por allí se está hablando de una huelga general, que ya tiene otra connotación. Indudablemente que los primeros perjudicados, los más perjudicados vamos a ser los consumidores, porque la mermada producción que tenemos y la poca disponibilidad u oferta de bienes y servicios que existe, se va a ver mucho más perjudicada cuando de alguna manera pues tengas que cerrar por mucho más tiempo, o que no cierres, porque hay algunos casos pues que son estratégicos y no pueden cerrar, como el tema de telecomunicaciones, el tema de las clínicas privadas y las empresas que fabrican alimentos, se vea mermada porque los trabajadores entonces no pueden asistir porque hay un paro de transporte o hay una huelga de transporte. De manera que por supuesto eso perjudica enormemente, ¿no? Pero lo que nosotros queremos y queremos hacer el llamado en el sentido, de que el gobierno tiene que escuchar el mensaje contundente que se le envió el 16 de julio, cuanto a 7.600.000 personas pues expresaron que quieren ser escuchadas y tomadas en cuenta con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Se le dijo que no a esta asamblea por no ser pertinente y porque no va a resolver el problema de escasez, de inflación que realmente tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Damiano del Vescovo, presidente de Fedecámaras Carabobo. Y bueno, estaremos en constante comunicación para ir evaluando juntos el entorno sociopolítico, el entorno económico del país en las próximas horas. Bueno, luego de haber escuchado a ambas posiciones, a Gustavo Sosa, representante de Conce Comercio, y a Damiano del Vescovo, presidente de Fedecámaras Carabobo, acerca de esto que ocurrió horas atrás, un paro cívico que tuvo una repercusión muy importante en el país. Vamos a las conclusiones de este programa. Arquímedes, ¿qué puedes concluir después de haber escuchado estas visiones? Mira, lo primero que habría que hacer notar es que esta semana que está concluyendo, hoy sábado, ha tenido dos eventos políticos, cívicos de una gran importancia y una gran trascendencia. Primero,
el domingo 16, con la consulta popular que fue atendida por más de 7.600.000 personas y que realmente en términos meteorológicos podría llamarse que fue un tsunami. Realmente un evento de una magnitud y de un impacto tremendo, mira, que conmovió toda Venezuela y que tuvo repercusiones en todo el mundo. Inmediatamente después de esa consulta popular empezaron a pronunciarse otros países porque se dieron cuenta de que realmente lo que se había venido diciendo del apoyo popular que tenía la oposición era cierto y que el rechazo a la constituyente era evidentemente también cierto. De tal manera que ese fue un evento categórico, definitivo, primordial, importante para comenzar pues la semana. Y luego el jueves se produce este paro cívico, que bueno, si aquello fue un tsunami, esto pudiera ser un terremoto, porque realmente con el paro cívico se estremeció todo el país porque la gente no salió. La gente no fue a trabajar, no fue al banco, no fue al supermercado, no salió y las calles estuvieron en gran parte desiertas. Y no solo eso, sino que no solo lo que ocurrió el jueves, sino que eso, como todos los terremotos, tienen réplica. El viernes también hubo consecuencias y hoy también hay consecuencias y las consecuencias de esto seguirán proyectándose en el tiempo. Ahora, en general, estos dos eventos en una misma semana con pocos días de diferencia están transmitiendo un mensaje muy claro y muy diáfano y muy fácil de entender para la comunidad mundial y también para aquella parte de la comunidad nacional que todavía no se ha dado cuenta de lo tenebroso, de lo peligroso y de lo grave que es la Asamblea Nacional Constituyente, la mal llamada constituyente comunal. De tal manera que yo creo que esta semana es una semana decisiva que hay que marcarla en el calendario porque en la historia va a quedar registrada esta semana de julio como una semana sumamente importante en la definición de la proyección democrática del país. Cuando hablabas del paro cívico del 58 y decías que se había llamado a lo que ellos denominaron una huelga general y dijiste que de alguna manera no solamente la gente no fue a trabajar, los negocios no abrieron, los comercios se quedaron cerrados, los periódicos no circularon, sino que además la gente salió a la calle de alguna u otra manera a manifestar, tocaron corneta, estuvieron en la calle. Entonces se repite quizás este fenómeno donde ya el ciudadano, ya la sociedad civil siente y está segura de que tiene derecho a la protesta, ha disminuido muchísimo el miedo y de alguna manera este paro cívico también estuvo caracterizado por una presencia importante de ciudadanos en la calle con sus protestas. Estas medidas podrían estarnos indicando que de ahora en adelante, en los próximos días, lo que ocurrió jueves, viernes y hoy sábado, de mantenerse algunos tipos de protesta en las calles, podría significar que se van a mezclar algunas formas de protesta cívica donde los ciudadanos están dispuestos a mantenerse en la calle en lo que podría ser una escalada de esa respuesta ciudadana ante la presión, ante la amenaza de esa Asamblea Nacional Constituyente. Claro, pero ante esa escalada lo fundamental sería que el gobierno entendiera de una vez por todas que no puede seguir tratando de imponer a rajatabla una constituyente. No puede seguir la minoría imponiéndole a la mayoría un sistema no democrático. De tal manera que es de esperar pues que en estos días lo deseable realmente que el gobierno no solo que entre razón, sino que decida desmontar ese proyecto constituyente, decida desmontarlo y decida entrar en un proceso de negociaciones pues para que realmente Venezuela pueda entrar en un proceso de una transición equilibrada, una transición ordenada hacia un gobierno definitivamente democrático. Voy a aprovechar a hacerte una última pregunta. En ese caso en el que el 30 de julio, que quedan apenas muy pocos días para esa fecha,
realmente no exista esa constituyente, no se dé la constituyente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pronosticas que pueda pasar? ¿Estaríamos en la antesala de una transición? Definitivamente, porque eso es lo que estaba tratando de decir. Si el gobierno ante este tsunami y este terremoto, pues, decide, como sería sensato, pues, no insistir en el proceso constituyente, que sería un acto suicida, sería suicidarse, y abre las puertas para que realmente se haga una negociación hasta la transición. Eso es lo deseable, pues, que realmente pasemos. Ya en el mes de agosto estemos ya hablando de un proceso de conversaciones definitivas con intervención de actores internacionales para que entremos en la transición democrática, en la cual tenemos ya años tratando de lograrla. Y en el escenario que sí se dé la constituyente contra viento y marea, tal como lo prometen algunos actores del oficialismo. Bueno, yo creo que sería un suicidio político del madurismo, porque el madurismo allí se hundiría y con él arrastraría también lo que queda de ese chavismo romántico y chavismo democrático, que sería indudablemente también arrastrado por el hundimiento ese Titanic del gobierno de Maduro, ¿va? Así es. Bueno, vamos a mantenernos en constante evaluación en este programa de los acontecimientos que puedan estar impactando al sector empresarial, primeramente por nuestra modalidad del programa, pero también ahora con esta consecuencia lógica de que todo lo que le ocurra a la empresa le pasa a la ciudadanía en general. Nos despedimos recordándole que ciudadanos, profesionales, ejecutivos, empresarios, emprendedores, lo que queremos es una Venezuela de primera, una Venezuela empresarial. Me despido en los micrófonos, Mari Menuto, Brian Flores en la grabación, Arquímedes Román en la sección análisis, algo más en las conclusiones, y me acompaña en este programa, además últimamente con unos debates interesantísimos que hemos protagonizado. Brian Flores en la grabación, Luis Romero en los controles, María Andreina Machado en la gerencia de producción y Edgar Barrios en la dirección de la emisora. Feliz tarde, será hasta el próximo sábado. Vamos a ver qué ocurre en Venezuela, amigos, seamos bien pendientes y bien activos de participar en la ciudadanía con su voz de protesta en Venezuela Empresarial 105.3.